Buenas noches, llegué. Estaba reiniciando la máquina y no paraba. Hace un año que estoy reiniciando la máquina. Bueno, creo que están todos. Qué bueno. Hola. Bueno, todos no. Hay solamente 4 por 5, 20, 19, 20, 21, 22. Creo que andamos todos. No sé cuántos somos, pero más o menos. Bueno, perfecto. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de desnutrición. Habíamos hablado de obesidad y vamos a hablar un poquito de desnutrición, a ver qué ondas. Bueno, para hablar de desnutrición, espera un poquitito. Para hablar de desnutrición, tenemos que hablar de desnutrición. Bueno, desnutrición en realidad entra dentro de lo que es el capítulo de malnutrición, donde entra también, por supuesto, obesidad. En el caso de la desnutrición, en realidad la desnutrición entra dentro de un grupo de circunstancias a las que podemos llamar, o podríamos agrupar como, como aquellas en las cuales el requerimiento nutricional que tiene un individuo no alcanza para cubrir las necesidades de ese individuo. Y en este sentido, hay distintas malnutriciones. Por supuesto, la malnutrición proteico-energética o la malnutrición proteica salen a nuestro pensamiento cuando viene esto que hablamos de la malnutrición, relacionado con la carencia, con la falta. Sin embargo, estas malnutriciones de carencia incluyen una serie de circunstancias en las que las carencias pueden ser de algún nutriente en particular. O sea que cuando uno habla de desnutrición, está hablando de patología o de cuadros relacionados con carencia en la cobertura de las necesidades de un organismo para los nutrientes, para todos los nutrientes en general. Y en eso vamos a ver que se incluyen, por supuesto, las malnutriciones calórico-proteicas, las malnutriciones a predominio proteico, pero también incluimos trastornos o enfermedades, se llaman enfermedades carenciales, pero trastornos carenciales, y en este aspecto vamos a mencionar las carencias o las manifestaciones o algunas características mínimas, aunque sea, de carencias de vitaminas y tal vez de algún mineral. Entonces, la idea es que la dieta tiene que aportarnos todo lo que necesitamos para poder vivir. ¿Qué necesitamos para poder vivir? Bueno, necesitamos macromoléculas, como son glúcidos, proteínas, lípidos, pero también necesitamos vitaminas, minerales. Y dentro de lo que son los glúcidos, las proteínas y los lípidos, hay cosas que vamos a necesitar porque en forma particular, hago referencia con esto a aminoácidos y ácidos grasos esenciales, en forma particular. Entonces, la dieta tiene que aportarnos lo que necesitamos para vivir. Lo que necesitamos para vivir es diferente en distintas etapas de la vida. Las cosas que necesitamos para vivir no son las mismas en la infancia o en la lactancia, en la infancia,
en la adultez, en la ancianidad, o incluso en la adultez, no es lo mismo en distintas circunstancias de la adultez. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, una persona una mujer embarazada que una persona que tiene una enfermedad terminal, que una persona que no tiene nada. Entonces, los aportes son diferentes y pueden darse carencias a lo largo de toda la vida. Es decir, las carencias se pueden dar a lo largo de toda la vida. De hecho, ahora vamos a comentar algo sobre esto respecto de cómo es que nosotros asociamos desnutrición tal vez con un barrio carenciado, o asociamos desnutrición con el África, como si fuera una cosa ajena. Sin embargo, la desnutrición o la mala nutrición, la nutrición que no aporta los nutrientes adecuados, está en todas las circunstancias de la vida, incluyendo la vida cotidiana nuestra, ¿cierto? En la vida cotidiana nuestra también esto se presenta. Bueno, entonces, si decimos que necesitamos un aporte externo, la pregunta sería ¿para qué necesitamos el aporte? Y el aporte lo necesitamos para diferentes cosas, y entonces tenemos glúcidos. ¿Para qué utilizamos los glúcidos? Bueno, los utilizamos como fuente energética, eso es verdad. Es una de las fuentes energéticas que utilizamos en el día con mayor facilidad, ¿no es cierto? Los glúcidos, que los podemos incorporar que los incorporamos como monosacáridos. Los incorporamos, o sea, los comemos en la dieta como monosacáridos o como polisacáridos, pero los incorporamos al organismo como monosacáridos y los podemos utilizar como fuente energética. Por supuesto que los glúcidos no se usan solo como fuente energética. Los glúcidos se utilizan para formar, por ejemplo, glucoproteínas en una membrana celular, o glucoproteínas que van a ser hormonas, no sé, una luteinizante, cualquiera que se me ocurre ahora, pero hormonas sirven para formar, en la superficie celular, glucoproteínas de reconocimiento, glucoproteínas de transporte, es decir, sirven para hacer distintas cosas, ¿no es cierto? No es que también los glúcidos los utilizamos en el extracelular, por ejemplo, cuando uno dice proteoglucanos, son glúcidos con proteína, ¿no es cierto? Los proteoglucanos que forman la matriz extracelular, la matriz del tejido conectivo. Entonces, los glúcidos los utilizamos todos los días, pero una cosa es utilizarlos durante la infancia, donde necesitamos no solamente reponer el glúcido y utilizarlo como forma energética, sino que lo necesitamos para formar estructura, porque tenemos que formar, por ejemplo, extracelular en gran cantidad de células, que utilizarlo en el adulto, donde se utiliza principalmente para recambio, pero principalmente como fuente energética. Las distintas comunidades consumen glúcidos de diferente manera. Por ejemplo, hay zonas del mundo que tienen dietas que tienen mayor aporte de glúcidos que otras. Por ejemplo, Asia, por ejemplo, África, América Latina, tienen un mayor componente de consumo de glúcidos que otras partes del mundo. Es decir, que acá consumimos, de hecho las dietas pueden llegar incluso a ocupar en la dieta el 80% de la dieta, los glúcidos. O sea que la dieta nuestra que no requiere, si bien requerimos un 50 y pico % de glúcido, hay dietas que superan ese porcentaje. En los países industrializados suele disminuir el consumo de glúcido. Ojo, eso no quiere decir ni blanco ni negro, ¿no? Porque uno dice, bueno, consumen menos glúcidos, entonces están mejor. No, bueno, pero en los países industrializados se consume más grasa. O sea que, en definitiva, no necesariamente tiene que ser mejor, porque consuman menos glúcidos. Bueno, el glúcido, entonces, perfecto. Nosotros tenemos un aporte, entonces, de la dieta,
como fuente energética. Dicho sea de paso, si uno se pone a pensar en la energía, uno dice la energía, fíjense que el mundo consume energía. La energía nosotros la asociamos habitualmente con el petróleo, con la luz, con la electricidad, con, no sé, con energía hidroeléctrica, asociamos la energía. Sin embargo, nosotros, los seres vivientes, y ahora incluyo a todos los seres vivientes, consumimos grandes cantidades de energía por día. De hecho, ustedes calculen lo siguiente, calculen, por ejemplo, no sé, ¿cuál es el aporte de una persona en calorías por día? 2.000 calorías, vamos a ponerle un promedio, 2.000 calorías. Multipliquen 2.000 calorías por casi 8.000 millones de personas. Y traten de imaginarse eso volcado a alimentos. Imaginemos que 2.000 calorías representen, no sé, vamos a ponerle 800 gramos de alimento. Bueno, fíjense, vamos a hacerlo en un kilo para que sea algo, no sé, un kilo. Necesitamos 8.000 kilos de alimento diario para la población del mundo. 8.000 millones, perdón, de kilos. 8.000 millones de kilos de comida todos los días. Bueno, esto para que tengamos una noción de lo que consumimos, ¿no es cierto? Esto viene a cuento que decía, bueno, los glúcidos nos proveen energía, la energía, bueno, también las grasas nos proveen energía, pero la energía entonces hay que conseguirla todos los días. Y no siempre se puede conseguir la energía, y si se la consigue no siempre es de la misma calidad la energía que se consigue. Bien, entonces consumimos glúcidos, consumimos proteínas, consumimos grasas. La grasa, después me voy a la proteína, primero voy a la grasa. La grasa la utilizamos como fuente también energética y nos representa una forma de almacenamiento energético, cosa que no tienen los glúcidos. Los glúcidos no representan forma de almacenamiento porque la cantidad que se puede almacenar en forma de glucógeno es poca. Entonces consumimos, lo que nos sirve como fuente energética son los lípidos. Los lípidos. Que corresponden en nuestra ingesta cotidiana, lo que comemos habitualmente, corresponden a qué porcentaje de la dieta. 30%. 35. O que deberían corresponder a cuánto, a un 30%. 30%. 25-30% de la dieta, exactamente, 25-30% de la dieta. Durante el ayuno son nuestra principal fuente energética. Durante el ayuno cuando hablamos de ayuno en este caso, que va más allá del ayuno habitual, porque nosotros decimos ayuno, y ayuno en realidad no es una sola circunstancia. Ayuno parece que fuera la circunstancia en la cual una persona, por ejemplo, cuando nos vamos a dormir a la noche, hacemos ayuno hasta el día siguiente. O sea que hacemos por lo menos 10 horas de ayuno, más o menos, que es lo que desde una cena hasta un desayuno pueden pasar 10 horas, o sea que eso es un ayuno. Pero los lípidos en esos ayunos se utilizan como siempre. Se utilizan más cuando el ayuno se empieza a prolongar. Es decir, cuando empezamos a prolongar el ayuno, entonces empezamos a utilizar el lípido como fuente energética, cuando se agotan nuestras reservas de glucógeno, en términos generales, ¿no es cierto? Esto, ojo, todo esto de nuevo, y esto también aclaro, todo esto que hablamos no quiere decir que los mecanismos no se ponen en marcha desde un primer momento. No es que ahora, por ejemplo, no están haciendo lipólisis. En este momento, hayan comido hace un ratito, hace una hora, hace 10 horas, lo que fuera, están haciendo igual lipólisis. No es que es un mecanismo que uno dice se pone en marcha en forma más exclusiva, pero no es que no hay, siempre hay. Los lípidos nosotros los ingerimos en forma de... ¿De qué? ¿Qué lípidos comemos?
comemos colesterol, ¿está bien? Comemos colesterol, comemos triglicéridos que lo degradamos a ácido graso y monocilglicéridos, y eso es lo que incorporamos, ¿está bien? Comemos fosfolípido, que también lo degradamos a ácido graso y glicerol. El fosfolípido está hecho de ácido graso, glicerol y fosfato, ¿está bien? Y también lo degradamos, o sea que comemos ácidos grasos, comemos colesterol y comemos algunos derivados de ácidos grasos en menor medida, como pueden ser eicosanoides, por ejemplo, que son derivados de ácidos grasos. O sea que básicamente lo que comemos son ácidos grasos y colesterol. El colesterol lo utilizamos, ¿para qué se usa el colesterol en el cuerpo? Lo utiliza principalmente la célula para hacer la pared celular, ¿está bien? Y después se utiliza como hormonas. También el hígado lo puede transformar en sales biliares, pero ese colesterol generalmente hace un circuito enterohepático y se va reciclando. Pero el colesterol que ingerimos lo utilizamos principalmente como estructura de la membrana celular y lo utilizamos para hacer hormonas de distinta clase que necesita nuestro organismo. Bien, obviamente lo tenemos que transportar con lipoproteínas, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero en definitiva el colesterol lo utilizamos para esto. Pero no es fuente energética el colesterol. El colesterol no lo consideramos como fuente energética. Se puede utilizar colesterol, degradarlo y formar ácido graso, pero en realidad en forma directa no utilizamos el colesterol como forma energética, pero sí los ácidos grasos. Los ácidos grasos son una fuente de energía para el organismo, los utilizamos específicamente o prácticamente los utilizamos para hacer fuente energética o para sintetizar por ahí alguna molécula diferente como un fosfolípido, pero los ácidos grasos, pero digamos, el ácido graso en sí, el volumen mayor de ácido graso lo utilizamos habitualmente como fuente energética. Lo podemos guardar como reserva el ácido graso en forma de triglicérido en gotas dentro de diversas células, siendo la más importante de ellas, o la que está destinada específicamente para ese guardado, la célula adiposa, como vimos el otro día. Pero se puede guardar en otras células, el hígado puede guardar grasa, el músculo puede guardar algo de grasa. Bueno, perfecto, entonces tengo la grasa. Y luego tengo la grasa corporal, perdón, una cosita más, la grasa corporal, nosotros, o sea, el glúcido que nosotros ingerimos lo utilizamos de recambio, es decir, para lo que consumimos de energía, pero el excedente lo transformamos en grasa. Y la grasa no la transformamos en otra cosa, la dejamos como grasa y la podemos mantener como excedente en nuestro tejido celular subcutáneo y si hay más excedente entre las vísceras. Ese es un mecanismo, decíamos el otro día, que nos sirvió para sobrevivir a periodos en los cuales no había comida, todavía siguen habiendo esos periodos y para mucha gente pasa eso. Es decir, periodos en los cuales la alimentación está separada por más tiempo. Bueno, entonces, pero tenemos manera de guardarlo como tal, no podemos hacer más que eso, guardarlo como fuente energética o mantención de calor, pero lo guardamos. En cambio, el glúcido lo guardamos como otra molécula, la podemos transformar, el excedente lo podemos transformar, o sea, podemos almacenar el glúcido como tal, pero cuando los almacenes ya sobrepasan los niveles de almacenamiento, lo transformamos en grasas. Y por último tenemos la proteína. La proteína es, digamos, si bien es la parte menor en porcentaje de lo que nosotros ingerimos, es lo que se supone que menos ingerimos, resulta muy importante las proteínas. Las proteínas son necesarias porque son la estructura básica, son la estructura de nuestro organismo. Uno dice, bueno, pero por ejemplo, un tejido extracelular, una matriz extracelular tiene glucosaminoglucanos como matriz, sí, pero necesita de las proteínas, porque la función de la matriz como soporte de las células que tienen que estar en esa matriz,
o del tejido conectivo, que va a ser matriz de los órganos, de los tejidos que forman los órganos, necesitan proteína invariablemente para poder cumplir con esa función. O sea que tener los glucosaminoglucanos solos no nos sirve de nada. Necesitamos la proteína sí o sí. E incluso pueden haber tejidos que tengan menor cantidad de glucosaminoglucanos, pero tienen que tener la proteína. O sea que la proteína es importante para hacer la estructura general del organismo, y entonces se necesita para el crecimiento, se necesita para el desarrollo, para poder desarrollar el individuo como masa de individuo, digamos, hay que desarrollar. Para crecer, no podemos crecer si no hay proteína. Entonces necesitamos la proteína para crecer, para desarrollar. La utilizamos como elemento para la reparación. Cuando hay que reparar algo que está dañado, para hacer reemplazos utilizamos la proteína. Tanto es así que nosotros decíamos, cuando hablamos, por ejemplo, de reparación tisular, que la cicatriz, hasta la cicatriz es proteína. La cicatriz es tejido conectivo rico en proteínas fibrilares. Por supuesto que la necesitamos para hacer las células, ¿no es cierto? Todo el citoesqueleto celular y todas las proteínas que tiene en la membrana la célula se necesitan. Y además de todo esto, las proteínas tienen función enzimática, es decir, son herramientas de trabajo de la célula, son herramientas. No es solamente la proteína, la estructura, sino que además se necesita para poder trabajar. La grasa no la puedo quemar si no tengo las enzimas para quemar esas grasas. Y los glúcidos no los puedo quemar, por decir quemar, ¿no es cierto? No los puedo degradar si no tengo la proteína para hacer el trabajo adecuado. O sea que la proteína tiene una función estructural básica de crecimiento, desarrollo, mantenimiento, reparación, fenómeno, pero además tiene la función enzimática, importantísima porque es la herramienta de todas las células de nuestro cuerpo. Y además tiene, bueno, por supuesto, las hormonas pueden, las proteínas pueden tener función hormonal, ¿no es cierto? ¿Conocen alguna proteína hormona? Bueno, yo nombré una glucoproteína, pero ¿alguna proteína que se les ocurra como hormona? Por ahí digo una animalada, pero la insulina no es proteína. ¿Viste? Yo dije, parece una animalada. Está perfecto. Está muy bien, la insulina es una proteína que tiene dos cadenas, tiene una cadena alfa y una beta. ¿Está bien? Una hormona proteica. El glucagón es una hormona proteica, es decir, hay montones de hormonas proteicas. Y hay hormonas que no son proteínas, pero que son derivadas de aminoácidos, por ejemplo, la hormona tiroides. Es decir, que las proteínas cumplen una función fundamental en nuestro organismo. Incluso son inmunoglobulinas las proteínas. Las inmunoglobulinas son globulinas, son proteínas. O sea que la proteína cumple funciones básicas. La proteína la incorporamos principalmente como aminoácidos. ¿Podemos incorporar pequeñas proteínas? Sí podemos. Pero en términos generales las incorporamos como aminoácidos. ¿Podemos algún dipéptido o un oligopéptido incorporar? También, pero principalmente incorporamos como aminoácidos. Perfecto. Ácidos grasos esenciales hay 2 que no podemos fabricar. En cambio, aminoácidos esenciales hay 8 en el adulto, y en el niño, en el lactante, podemos agregar uno más que la histidina. Ahora, ¿por qué son esenciales? Quiere decir, porque no los podemos fabricar. ¿Y cómo se fabrican los demás aminoácidos? ¿Cómo es que el cuerpo fabrica aminoácidos como el glutamato, por ejemplo? ¿Cómo fabrica aminoácidos el cuerpo humano? Bueno, lo que hace el cuerpo humano es transaminar, transamina. Es decir, le saca un aminoácido, le saca el grupo amino a un aminoácido y se lo pasa a otro. Nosotros
los animales no podemos, nosotros los animales no es que no me refiero solo a mí, bueno, nosotros los animales no sabemos, no sabemos realmente fabricar aminoácidos. Los que fabricamos, los fabricamos de mentirita. No sabemos fabricar aminoácidos porque no sabemos incorporar los grupos amino a estructuras moleculares. Si ustedes alguna vez vieron alguien que hace jardinería o le preguntan al jardinero, qué sé yo, le preguntan al jardinero, por ejemplo, ¿qué le pone el jardinero a la tierra? ¿Cómo se llama cuando uno le pone algo a la tierra? Abonar. Para que crezcan las cosas. ¿Cómo se le llama eso? Abono. Abono. ¿Y qué tienen los abonos? Nutrientes. ¿No tienen compost de restos orgánicos? Bueno, tienen restos, pueden tener algunas cosas de restos orgánicos, pero en realidad los restos orgánicos que tienen son elaborados al punto que se desarmaron esos restos orgánicos. Si yo le pongo una planta, un pedazo de carne, nada, la carne se pudre y no le sirve a la planta. Si le pongo... Minerales. ¿Cómo? Como minerales. Minerales, bueno, sí, tienen minerales como fósforo, se le pone fósforo, y se le pone nitrógeno. Los abonos de la tierra tienen nitrógeno, porque lo que hace la planta es algo que nosotros no podemos hacer, es tomar ese nitrógeno, fabricar grupos amina, y con esos grupos amina fabricar aminoácidos, y con eso forma la proteína. Nuestra proteína proviene de aminoácidos que provienen de los animales. No como si yo los aminoácidos los como en la proteína de la vaca, sí, pero la vaca, para fabricar sus aminoácidos, no los fabricó, sí, tiene la posibilidad como nosotros de transaminar, las vacas también transaminan. Somos, claro, somos todos transaminadores, pero no saben fabricar grupos amino. Quien sabe fabricar los grupos amino son las plantas. En última instancia, nuestros grupos amino provienen de las plantas. Y los aminoácidos que son esenciales son aquellos para los cuales nosotros, que son 8, nosotros no podemos hacer la transaminación. Entonces, como no podemos hacer la transaminación, la histidina no sabemos hacer la transaminación el primer año, los primeros años de vida. Después podemos hacer transaminación con la histidina también, pero antes no podemos, entonces es esencial. Y después quedan otros 8 que no podemos hacerlo porque no sabemos hacer transaminación, y como no sabemos fabricar grupos amino, entonces no podemos fabricarlos. O sea que la proteína la tenemos que ingerir, y en esa proteína tenemos que ingerir aminoácidos esenciales. No nos podemos escapar de eso. Tanto es así que, ¿cómo se le llama a las proteínas? ¿Cómo se las clasifica a las proteínas? Una forma de clasificarlas. Alto valor biológico y bajo valor biológico. Valor biológico. ¿Y qué le da el valor biológico? El origen. No, el aminoácido. La cantidad de los aminoácidos esenciales que tiene. La cantidad aminoácido de ligante. aminoácidos, o sea, la cantidad y el tipo de aminoácidos en referencia a los aminoácidos esenciales. No a cualquier otro aminoácido, a los esenciales. Por Profe, proteína hay en todos lados. ¿El maíz tiene proteína? Cuando comemos maíz, ¿tiene proteína? Por supuesto. Sí. ¿Cómo no va a tener proteína? Cuando comemos cualquier planta, ¿tiene proteínas? Sí. Todo lo que tenga estructura. Y sí, son la estructura. Cada célula, ¿de qué está hecha la célula? ¿Qué tiene dentro de la célula? ¿Tiene proteína? Por supuesto. ¿Qué tiene en la cubierta? Proteínas, no tiene enzima. Proteínas siempre hay. Todo tiene proteínas. Bueno, no, todo no. Pero todo lo que es producto animal y todo lo que es producto vegetal tiene proteína. Pero la idea es que hay proteínas que tienen mayor cantidad de aminoácidos esenciales que otras. Y esas nos importan porque nosotros no podemos transaminar, no podemos fabricar esos aminoácidos. Por eso, cuando uno habla de desnutrición, después vamos a hablar de desnutrición, y uno dice, la desnutrición, ¿pero cómo?
Y si está comiendo plantas, ¿cómo que no come proteínas? Un chiquito que tiene una desnutrición proteica, ¿sí? No es proteico energética, sino que tiene una desnutrición proteico sola, perdón, bueno, o sea, no tiene una desnutrición global, sino que tiene una desnutrición a expensa de falta de proteína. ¿Y cómo que no come proteína si ese chico come maíz todo el día, le dan maíz? Come papillas de maíz, come cosas con maíz, come cosas con plantas, y eso no tiene proteína, si las plantas las tienen. Ah, sí, las tienen, pero no tiene el mismo valor que otra proteína, como puede ser alguna proteína, como suelen ser las proteínas de origen animal. Pero ojo que hay proteínas de alto valor biológico de origen vegetal. ¿Se entiende? Hay proteína de alto valor biológico que es vegetal. O sea que no es que le falta la proteína como tal, le va a faltar proteína que le sirva a un chico, por ejemplo, para poder crecer, desarrollarse, hacer mantenimiento, reparación, reemplazo de lo que fuera. O sea, no va a tener los aminoácidos que necesita de las proteínas que hubiera tenido que comer. ¿Se entiende? O sea que de ahí viene, esta aclaración tiene que ver con eso, tiene que ver con que nosotros ingerimos el aminoácido. Por eso me paraba en proteína, lo dejé para el final, porque la proteína, lo mismo va a pasar con el ácido graso esencial, por supuesto. Con el ácido graso esencial también tenemos que consumirlo, porque no lo podemos, nosotros no podemos fabricarlo. ¿Podemos modificar algún ácido graso? Sí, podemos modificar ácidos grasos. Por ejemplo, pasarle el grupo ácido a cadenas de carbono. Los ácidos grasos están hechos de carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿no? Los glúceos están hechos también carbono, hidrógeno, oxígeno. La proteína tiene carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Bueno, los ácidos grasos, también necesitamos, hay 2 ácidos grasos que nosotros no podemos fabricar, no le podemos pasar el grupo ácido y no podemos fabricarlos, y los necesitamos, que son el ácido EPA y DHA. ¿cómo? Linolénico. Linolénico. Y antes se hablaba del araquidónico, pero hoy sabemos que el araquidónico, por lo menos decimos que se puede fabricar. Bueno, pero la cuestión es entonces que, lo dejaba lo de la proteína en el sentido que la proteína entonces tiene aminoácidos esenciales, tiene los aminoácidos, que nosotros no podemos fabricarlos, sí, algunos me dice transaminando, ya sé, pero hay algunos que no. De los 20 básicos que utilizamos nosotros en nuestro cuerpo, de los 20 aminoácidos básicos en el sentido que utilizamos comúnmente, que no son los únicos que tenemos, porque por ejemplo dentro de las proteínas, por ejemplo, no hay taurina prácticamente, sin embargo es un aminoácido, ¿está bien? Pero los que utilizamos en términos generales son 20, y de esos 28, de los 28 que no los podemos fabricar. Entonces la proteína toma una significancia importante, porque eso es parte de la base del por qué puede haber entonces desnutrición proteica aún comiendo cosas que tienen proteínas. ¿Está bien? O sea que el chico que tiene energía porque consume grasa, porque consume carbohidratos, pero uno dice, ¿y cómo? Y si consume eso, tiene que estar consumiendo algo que tenga aminoácidos, por supuesto, claro, sí, tiene razón totalmente. Pero no lo está consumiendo de la forma, en la forma que necesita. Bueno, entonces, proteína, ahí tenemos la proteína que también necesitamos. Y después necesitamos vitaminas. ¿Para qué usamos las vitaminas? ¿Para qué sirven las vitaminas? Como cofactores, por reacciones ejemplo, químicas. cosas, como antioxidantes. Como antioxidantes, está bien. La vitamina A, por ejemplo, para la vista y para ciertas cuestiones que funcionan ahí en el ojito, el retinol y esas cosas. Tienen funciones hormonales, tienen funciones antioxidantes y tienen función importante en la obtención de energía. En la obtención de energía. Yo siempre les digo, y se los digo una vez más, prueben ustedes cualquier día, a mitad de año o casi a fin de año, cómprense vitamina de complejo B, principalmente, vitamina de complejo B, y se clavan la vitamina de complejo B.
¿Y qué van a sentir? Se van a sentir, por lo menos hasta que llenen los almacenes de vitamina B, se van a sentir como con más energía, y la gente suele decir eso. Me siento con más energía. Claro, claro que se siente con más energía. ¿Cómo no se va a sentir con más energía si son cofactores enzimáticos de enzimas que intervienen en procesos de obtención de energía? No solo eso, sino que son integrantes, por ejemplo, del acetil-CoA. El ácido pantoténico es parte del acetil-CoA. Entonces, ¿cómo no vamos a sentir una mejoría si estamos incorporando herramienta para la producción energética? Entonces, las vitaminas son necesarias para el funcionamiento de nuestro organismo. Y los minerales, por supuesto, también tienen diversas funciones los minerales, de acuerdo al mineral, y también vamos a hablar de algunos de ellos. Entonces, la dieta nos tiene que aportar glúcido, proteína, grasa, lípido, que incluya aminoácidos esenciales y ácidos grasos esenciales, nos tiene que suministrar vitaminas, nos tiene que suministrar minerales. Si nosotros no incorporamos estos alimentos, entonces entramos en lo que llamamos una carencia, una malnutrición de tipo carencial, ¿está bien? O desnutrición, como se solía decir habitualmente. Hoy en día por ahí se utiliza más el término malnutrición, por ejemplo, MPE, malnutrición proteico-energética. Son términos, bueno, pero en definitiva quiere decir lo mismo. Estamos desnutridos de algo o desnutridos del todo, ¿no es cierto? De un todo o de algo. Desnutridos de proteína, desnutridos de vitaminas, desnutridos de minerales, desnutridos de todo lo que nos falta. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, la desnutrición o malnutrición, que también se usa malnutrición para la desnutrición, pero bueno, lo mismo. Malnutrición o desnutrición la podemos inicialmente dividir en una clasificación básica como primaria y secundaria. En la primaria hay una carencia en el aporte directo, es decir, no llegó a nuestra boca algo de lo que necesitábamos. Algo de lo que necesitábamos no llegó a nuestra boca. Y luego tenemos malnutriciones secundarias. ¿A qué hace referencia una malnutrición secundaria? Bueno, profe, perdón, no entendí la primaria. Y primario es cuando no te llega a la boca lo que vos tenés que comer. Es decir, ponele, te faltan proteínas, pero porque nunca las llegaste a comer. Ahora vas a ver no tienen alimento, no tienen acceso al alimento. Sí, puede ser que no tenga acceso por algún motivo o que decida no comerlo. También. Podría ser una persona que decide que no va a comer más proteína, por ejemplo, y no come proteína, tiene una desnutrición porque no come proteína. O decide una persona no comer más animales, productos animales, y a la larga va a tener un déficit de vitamina B12, por ejemplo. ¿Está bien? O sea, entonces, vegetariano y tiene carencia de vitamina B12 porque eligió no comerla. Ok. No solo porque no tuvo acceso, pudo haber decidido no comer. ¿Está bien? Ok, Entonces, perfecto. Gracias. es por carencia. La malnutrición primaria es la carencia de comer, de ponerlo en la boca, no importa el por qué, por lo menos por ahora. En cambio, la secundaria es secundaria a algo. Olkeniski, escúcheme, usted sigue con su celular ahí. ¿Qué es esto? Está todo... Pero solo me ves cuando me río, pero cuando contesto la respuesta sola, como una loca, gritando en casa, no te das cuenta. No, jamás. Pero bueno. No hay problema. Muy selectivo. Bueno, entonces, malnutrición secundaria sería por procesos, secundaria a procesos, por ejemplo, malabsorción de alimentos. Entonces, la persona come, pero tiene una malabsorción, no absorbe. O tiene un exceso de pérdida, está malnutrido porque tiene un síndrome nefrótico y pierde las proteínas, o está quemado y pierde las proteínas. O sea que hay pérdida, ¿está bien? O tiene un trastorno genético de utilización de algo. No puede utilizar algún nutriente porque no tiene una enzima funcionando de forma adecuada. ¿Está bien? Entonces, malnutrición secundaria hace referencia a aquel caso en el que no tiene que ver con la ingesta, sino que tiene que ver con algún proceso
que esté, o que esté involucrando el manejo, absorción, pérdida de los alimentos en general o alguno en particular. ¿Está bien? Esto se va a cortar en cualquier momento, seguimos en 10 minutos.